vamos a ver el canal inguinal. Para ver el canal inguinal vamos a repasar la fascia espermática interna y externa, de dónde vienen, y la cremastérica. Entonces para esto vamos a poner las capas de la pared abdominal anterior. Entonces tenemos la piel, vamos de afuera adentro, tenemos la piel, luego tenemos la fascia superficial, que esta se divide en la fascia de Camper, que tiene grasa, y la fascia de escarpa. Luego tenemos la capa del oblicuo externo, luego la del oblicuo interno, y luego la del transverso abdominal. Y luego la fascia transversalis. Y de la fascia transversalis tenemos el peritoneo parietal. Entonces vamos a poner primero las capas. Ahora vamos de adentro hacia afuera, vamos del peritoneo hasta la piel. Ahora, antes recordemos cómo está la cuerda espermática o el cordón espermático. Aquí. Cordón espermático. Entonces tenemos la fascia espermática externa, luego tenemos la fascia cremastérica y luego tenemos la fascia espermática interna, yendo de adentro hacia afuera. Entonces vamos a tener la fascia espermática externa, luego la fascia cremastérica y luego la fascia espermática interna. Entonces, bueno, así es si viéramos el cordón espermático así. Ahora pues vamos a ponerlo un poquito oblicuo así para verlo. Si lo ponemos así, tendremos la fascia espermática interna, así, fascia espermática interna, que está cubierta por la fascia cremastérica, y la fascia cremastérica está cubierta por la fascia espermática externa, Entonces así y así. Esta es la fascia espermática interna, esta es la fascia cremastérica, segunda ruedita, y la última es la fascia espermática externa. Entonces, esto mismo es lo que vamos a tratar de poner ahorita que pongamos algunas capas de la pared abdominal y las protrusiones o las evaginaciones de la saponeurosis y de las fascias. Entonces, esto mismo, bueno, girado, pero vamos a llegar a esto mismo. Entonces, esto lo dejamos aparte. Ahora recordemos quiénes forman el anillo inguinal superficial y el profundo. Entonces, el anillo inguinal profundo está formado por la fascia transversalis, o bueno, es un orificio o un hoyo de la fascia transversalis. Entonces, aquí tenemos el anillo inguinal profundo. Recordemos que las capas que contienen músculo, o sea, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal, lo dividimos en músculo, aponeurosis y fascia. Entonces, aquí cada uno tiene músculo, aponeurosis, fascia. Aquí igual, interno, oblicuo interno. Este igual, músculo, aponeurosis, fascia. Músculo, aponeurosis, fascia. Y en el video anterior vimos cómo se divide o a qué contribuye cada uno de estos, la fascia y la aponeurosis. Ahorita nada más vamos a poner lo relativo al canal inguinal. Entonces, ahora vamos a ver quiénes forman la fascia espermática interna, la fascia espermática externa y la fascia cremastérica. Entonces dijimos, la fascia espermática externa, esta va a ser una evaginación de la fascia del oblicuo externo. Entonces, aquí, esta va a ser por la fascia del oblicuo externo. Entonces, aquí, una evaginación del oblicuo externo, de la fascia del oblicuo externo hasta la fascia espermática externa. La fascia cremastérica es de la siguiente capa. La siguiente capa es el oblicuo interno. Entonces, la fascia del oblicuo interno, hasta la fascia cremastérica. Entonces, aquí, fascia del oblicuo interno. Y seguimos con la fascia espermática interna, que esta es la fascia del transverso abdominal. Esta es del transversales. Esta es la fascia transversales. Fascia
fascias transversales. Fascias transversales. Entonces, ahora como punto clave, para poner el dibujo hay que poner el tendón conjunto. Y recordemos que el tendón conjunto está compuesto de la aponeurosis del oblicuo interno. Entonces, aponeurosis del oblicuo interno va a contribuir al tendón conjunto y también la fascia del transverso abdominal. La aponeurosis del transverso abdominal también contribuye al tendón conjunto. Entonces, ahora sí, vamos a poner aquí las capas. Empezamos con el peritoneo parietal. Vamos a ir de adentro hacia afuera. Entonces, peritoneo parietal. Aquí este es peritoneo parietal. Vamos a poner las capas. Seguimos con, aquí tenemos tejido grasoso. Entonces, esto es grasa. Este se llama tejido grasoso o grasa extraperitoneal, porque estamos afuera del peritoneo. Esto es el peritoneo parietal, la terminación de la cavidad abdominal. Entonces, peritoneo parietal, grasa extraperitoneal. Sigue la fascia transversalis. Entonces, fascia transversalis. La estoy poniendo punteada. Esta es la fascia transversalis. Vamos a poner dos músculos que no mencionamos. Tenemos el músculo recto abdominal. Este es el recto abdominal. Y aquí otro chiquito que es el piramidal. Siguiente músculo es el transverso abdominal. Entonces aquí viene el músculo transverso abdominal. Este es el transverso abdominal. Y recordemos, los músculos están cubiertos por la aponeurosis. Entonces vamos a poner la aponeurosis. Esta es la aponeurosis del transverso abdominal. Siguiente músculo, oblicuo interno. Entonces aquí, este es el oblicuo interno. Vamos a poner igual la aponeurosis del oblicuo interno. Ahora dijimos, la aponeurosis del oblicuo interno y la aponeurosis del transverso abdominal forman el tendón conjunto. Entonces vamos a poner el tendón conjunto. Más o menos así, esto es el tendón conjunto. Tendón conjunto. Seguimos con el oblicuo externo. Entonces aquí viene el oblicuo externo. Y tienes tu aponeurosis y la fascia. Entonces, del oblicuo externo. Aquí no voy a poner la aponeurosis, o bueno, sí también la pongo. Aponeurosis. Ahora vamos a poner las fascias con naranja. Aquí tenemos la fascia del músculo transverso abdominal, fascia del oblicuo interno, y fascia del oblicuo externo. Entonces, ahora sí vamos a hacer el orificio por donde van a descender los testículos. O sea, por donde descienden los testículos, ese es el canal inguinal. El canal inguinal es el tubo, o es el paso por donde pasan los testículos, por donde descienden los testículos. Entonces los testículos empiezan aquí, en la cavidad abdominal, y van a terminar aquí, en el escroto. Entonces para eso pues tienen que migrar de aquí, casi a todo lo largo de la pared abdominal. Entonces tienen que atravesar todo esto. Y van a ir, conforme van atravesando capas, finalmente van a terminar como evaginaciones. Unas capas se van a evaginar, que es lo que vemos aquí, que van a terminar en el cordón espermático. Entonces, empezamos aquí, protrusión, aquí, o digamos, un orificio aquí, porque el testículo va a bajar así. Entonces tiene que atravesar aquí. El orificio que se hace aquí, este es el anillo inguinal profundo, que ya lo habíamos puesto. El anillo inguinal profundo
está compuesto por las fascias transversales, o es un agujero en las fascias transversales. Entonces, anillo inguinal, y conforme desciende el testículo, pues agarrado va a estar cubierto, ¿sí?, por las fascias transversales. Entonces aquí, pues está pasando hacia el testículo, y así se está protruyendo la fascia, porque el testículo pasó así. Entonces, había una capa, ¿sí? Había una capa que eran las fascias transversales, y al pasar así, pues está evaginando la fascia. Bueno, aquí está abierto, pero se está evaginando la fascia. Entonces, esta evaginación de la fascia, esto va a ser la fase espermática interna. Entonces, finalmente, aquí vamos a tener la fase espermática interna. Entonces, vamos a poner otra vez la cuerda espermática. Dijimos así. Esa va a ser la fascia espermática interna. Fase espermática interna. Seguimos. El testículo sigue descendiendo. Entonces va a pasar por aquí, atraviesa al transverso abdominal, atraviesa la polorosis del transverso abdominal y la fascia del transverso abdominal. Entonces, aquí vamos con el oblicuo interno. Entonces, atraviesa el músculo del oblicuo interno, la polorosis del oblicuo interno y la fascia del oblicuo interno. Y dijimos, la fascia del oblicuo interno es lo que forma la fascia cremastérica. Entonces, la fascia cremastérica era la segunda capa. Entonces, la fascia ahorita la puse con naranja. Entonces, esta. Entonces, esta. Esa es la fascia cremastérica. La fascia, o digamos, es la protrusión de la fascia del oblicuo interno. Este es el oblicuo interno. Seguimos con el oblicuo externo. Ahora tenemos que atravesar el oblicuo externo, la polorosis del oblicuo externo y la fascia del oblicuo externo. Y dijimos un agujero aquí, tenemos un agujero en el oblicuo externo, en la polorosis del oblicuo externo, un agujero en la polorosis del oblicuo externo, es el anillo inguinal superficial o externo. Entonces aquí igual vamos a tener un orificio. Este es el anillo inguinal superficial. Este fue el anillo inguinal profundo. Entonces seguimos aquí. Y pues aquí venimos, o sea, todas las capas han protruido por este lugar. Entonces sigue la fascia del oblicuo externo, que ya vemos que contribuye a la fascia espermática externa. Entonces, esta fascia aquí igual está protruida. Así. Entonces tenemos, esta va a ser la cuerda espermática, como la teníamos. Tenemos fascia espermática interna, fascia cremastérica y fascia espermática externa. Ahora la hemos girado para verlas. Entonces tenemos la fascia espermática interna, así, rodeada de la fascia cremastérica. Entonces, fascia cremastérica, aquí está rodeada de la fascia espermática externa, que es lo que tenemos aquí. Entonces, la fascia espermática externa, pues fue la última capa. ¿Y cuál fue la última capa que protruimos? Fue la fascia del oblicuo externo. Entonces, fascia del oblicuo externo contribuye a la fascia espermática externa. Luego tuvimos aquí la fascia cremastérica. La fascia cremastérica fue evaginación de aquí, de la fascia del oblicuo interno. Entonces aquí evaginación. Entonces, esto pasó por aquí. Así. Y luego tuvimos la fascia espermática interna. Y esta fue protrusión de la fascia transversalis. Entonces toda esta se sigue así. Entra por aquí. Y entonces ahora sí vemos cómo están las capas. Ahora vemos por qué la fascia espermática interna
viene de la fascia transversalis, es una protrusión o una evaginación de la fascia espermática, de la fascia transversalis. Esta que está aquí, esta que está aquí. La naranja es una protrusión de la fascia del oblicuo interno. Y esta es la fascia cremastérica, la segunda capa, esta que está aquí. Y la roja es fascia del oblicuo externo, que es la fascia o va a formar la fascia espermática externa. Entonces, fascia espermática externa viene de la fascia del oblicuo externo. La fascia cremastérica viene de la fascia del oblicuo interno. Y la fascia espermática interna viene de la fascia transversalis. Y el anillo inguinal profundo es este orificio. Este orificio por donde va a pasar el testículo, o digamos en donde se empieza a evaginar la fascia transversalis, este es el anillo inguinal profundo. Anillo inguinal profundo. Y aquí, lo último en salir va a ser a través de la aponeurosis. Bueno, aponeurosis y la fascia. Entonces este orificio se llama el anillo inguinal superficial. Anillo inguinal superficial, anillo inguinal profundo. Nos vemos en el siguiente video.